La crisis del periodismo consiste en que hoy en día se tiene la creencia de que todo el mundo es periodista, ¿sí? Y de que todo el mundo está en la capacidad de ser periodista, ¿sí? Ahí en esa crisis hay un error fundamental de criterio en el sentido de que no sea definido o no se tiene claridad sobre qué es un comunicador social periodista. Entonces, la esfera pública es ese marco, ese contexto, ese ámbito, ese ambiente, ¿sí? Donde la opinión tiene valor, donde la opinión tiene fuerza, donde la opinión sí es una llave decisoria de los asuntos sociales, de los problemas, de los fenómenos, etc. ¿Sí? La esfera pública de la primera modernidad, o la que podríamos llamar modernidad clásica, era una esfera que pretendió ser una esfera que garantizaba la opinión pública en términos de que los valores de ese marco o los principios que esculpían ese marco eran racionalidad, discursividad y deliberación. Es decir, para la sociedad moderna clásica, garantizar que haya una racionalidad, una deliberación, una discursividad, generaban el marco donde las opiniones de cualquier persona o las opiniones de, digámoslo así, de las personas que tenían un acceso privilegiado a la simbólica política, tenían valor, tenían poder y tenían significado. Entonces, no es lo mismo esfera pública que opinión pública. ¿Sí? ¿Cuál es la crisis? Y ahí es que yo enmarco la crisis actual del periodismo. ¿Sí? ¿Cuál es la crisis actual del periodismo? Por las redes sociales, que hoy en día el problema no es de opinar, no estamos carentes de opiniones, estamos digámoslo así, con indigestión de opiniones. Hoy en día el problema no es de la carencia, es el exceso. Todo el mundo opina, pues las redes sociales son una muestra. Si no hay esfera pública, no hay opinión pública. Y hoy en día, si en la modernidad clásica la requisitoria era racionalidad, discursividad, deliberación, ¿sí? Elementos que me parece que todavía deben conservarse, hoy en día, hoy más que nunca, hay que agregarle otros elementos categoriales para construir la plataforma de la esfera pública. ¿Cuáles son? Calidad, credibilidad, autoridad, responsabilidad e independencia. Si lo que yo digo no está dentro del un marco cultural general de credibilidad, de autoridad que viene de autor, de responsabilidad que viene de responder por lo que yo digo, ¿sí? De independencia, ¿sí? Que no es objetividad, sino independencia en el sentido de que a mí no me están presionando para decir lo que yo digo, ¿sí? No, es decir, estos últimos elementos, calidad de la información, autoridad, responsabilidad, credibilidad e independencia serían los complementos de lo que con discursividad, deliberación y racionalidad conformarían la esfera pública en la que, ¿sí? Como nicho, como ecosistema, ¿sí? Se pueden dar las opiniones que ahí sí resultan. El problema hoy en día entonces no es opinar, sino opinar dentro de un marco de este tipo de principios, de valoraciones y de posicionamientos. ¿Sí? Muchos periodistas se las dan de democráticos y muchas veces llaman a foros en las que hay las dos posiciones encontradas, ¿sí? La tesis y la antítesis, y entonces dicen que esto sí es democracia, pero resulta que muchas veces o el de la tesis o el de la antítesis, no importa, o ambos, ¿sí? Son unos ignorantes de las cosas, y lo que se presta el medio de comunicación es como una plataforma de una lucha ahí insensata, emotiva, fanática, inclusive violenta y soez. Y entonces el medio, como Vicky Dávila,
pasa diciendo, si ven que yo sí sé ser periodista, mire, enfrenté las dos posiciones. No señora, no señorita, esfera pública, ¿sí? ¿A quiénes invitó? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué información poseen? ¿Qué autoridad? ¿Qué credibilidad? ¿Qué calidad y qué responsabilidad tienen? Uno no sabe quién dijo qué y quién y cuándo y cómo, ¿no? Es un anonimato. Ahí circulan un poco de cosas, de afirmaciones, y eso quién lo dijo, porque es que el quién lo dijo es importante, porque eso también significa responsabilidad. Y claro, en las redes sociales, con toda esta cosa de las calumnias y de las fake news y todo esto, pues ahí se esconden, se esconden esa afirmación, pues no tiene autor, y si no tiene autor no tiene responsabilidad, ¿sí? Y se aprovecha, o digámoslo así, se oculta en el fenómeno de la viralización y de la velocidad de la información, donde saben que la responsabilidad se diluye, por ejemplo, para después la famosa rectificación de noticias, ¿sí? o el otorgamiento del derecho a réplica. Hoy en día en las redes sociales y en este mundo digital casi que se está, y eso me parece que forma parte de la inexistencia de la esfera pública o de la crisis de la esfera pública. Hoy en día el problema es que se está perdiendo el derecho a réplica y el derecho a la rectificación de la información. Con esta velocidad de cosas. No he dicho si a ti te calumnian ahorita, ¿sí? El impacto de una calumnia viralizada en una red social es de 5 segundos. Y ya después, sí, que tú eres no sé qué, y ya después tú vas a pedir derecho a réplica o rectificación y ya para qué. Inclusive pueden rectificar, puede haber rectificación, pero ya el daño está causado. Por eso también la gran lucha es devolverle la ética comunicativa a la política. Ya no la ética en general, sino la ética comunicativa. Porque los políticos tampoco pueden llamar a justificarse en términos de que es que no conocían los efectos de la tecnología. ¿Sí? Eso es una majadería, si se esgrime ese argumento. Ellos saben que hoy en día, con la velocidad de la instantaneidad, decir cualquier cosa en este ecosistema comunicativo es de una enorme responsabilidad.